En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena. Muy buenas noches, o días, o tardes, dependiendo a qué hora están escuchando estas lecturas domiciliarias. Hoy día les voy a acompañar con un par de cuentos bastante inquietantes del maestro del horror, el señor Howard Philip Lovecraft. Y vamos a partir estas lecturas domiciliarias leyendo este cuento llamado El clérigo malvado. Tal era un hombre grave que parecía inteligente con ropa discreta y barba gris. Me hizo pasar a la habitación del ático y me habló en estos términos. Sí, aquí vivió él, pero le aconsejo que no toque nada, su curiosidad lo envuelve irresponsable. Nosotros jamás subimos aquí de noche, y si lo conservamos todo tal cual está, es solo por su testamento. Ya sabe lo que hizo. Esa abominable sociedad llevó a cabo todo al final, y no sabemos dónde está enterrado. Ni la ley ni nada lograron llegar hasta esa sociedad. Espero que no se quede aquí hasta el anochecer. Le ruego que no toque lo que hay en la mesa. Eso que parece una caja de fósforos. No sabemos qué es, pero sospechamos que tiene que ver con lo que hizo. Incluso evitamos mirarlo fijamente durante mucho tiempo. Poco después, el hombre me dejó solo en la habitación del ático. Estaba muy sucia, polvorienta y primitivamente amueblada, pero tenía una elegancia que indicaba que no era el tugurio de un plebeyo. Había estantes repletos de libros clásicos y de teología, y otra librería con tratados de magia, de Paracelso, Alberto Magno, Tritemius, Hermes, Trismegisto, Borellus, y además en extraños caracteres cuyos títulos no fui capaz de descifrar. Los muebles eran muy sencillos, había una puerta, pero daba acceso tan solo a un armario empotrado. La única salida era la abertura del suelo, hasta la que llegaba la escalera tosca y empinada. Las ventanas eran de ojo de buey y las vigas de negro roble revelaban una increíble antigüedad. Evidentemente esta casa pertenecía a la vieja Europa. Me parecía saber dónde me encontraba, aunque no puedo recordar lo que entonces sabía. Desde luego la ciudad no era Londres. Mi impresión es que se trataba de un pequeño puerto de mar. El objeto de la mesa me fascinó totalmente. Creo que sabía manejarlo porque saqué una linterna eléctrica o algo que se parecía del bolsillo y comprobé nerviosos sus destellos. La luz no era blanca, sino violeta, y el haz que proyectaba era menos un rayo de luz que una especie de bombardeo radioactivo. Recuerdo que yo no la consideraba una linterna corriente, en efecto, llevaba una normal en el otro bolsillo. Estaba oscureciendo y los antiguos tejados y chimeneas afuera parecían muy extraños tras los cristales de las ventanas de ojo de buey. Finalmente, haciendo acopio de valor, apoyé en mi libro el pequeño objeto de la mesa y enfoqué hacia él los rayos de la peculiar luz violeta. La luz pareció asemejarse aún más a una lluvia o granizo de minúsculas partículas violetas que a un haz continuo de luz. Al chocar dichas partículas con la vítrea superficie del extraño objeto, parecieron producir una crepitación, como el chisporroteo de un tubo vacío al ser atravesado por una lluvia de chispas. La oscura superficie adquirió una incandescencia rojiza y una forma vaga y blancuzca pareció tomar forma en su centro. Entonces me di cuenta de que no estaba solo en la habitación y guardé el proyector de rayos en el bolsillo. Pero el recién llegado no habló, ni oí ningún ruido durante los momentos que siguieron. Todo era una vaga pantomima como vista desde una inmensa distancia, a través de una neblina. Aunque por otra parte el recién llegado y todos los que fueron viniendo a continuación aparecían grandes y próximos, como si estuviesen a la vez lejos y cerca, obedeciendo a alguna geometría normal. El recién llegado era un hombre flaco y moreno, de estatura media, vestido con un traje clerical de la iglesia anglicana. Aparentaba unos 30 años y tenía la tez cetrina, olivácea y un rostro agradable, pero su frente era anormalmente alta. Su cabello negro estaba bien cortado y pulcramente peinado y su barba afeitada, si bien le azuleaba el mentón debido al pelo crecido. Usaba gafas y monturas, con aros de acero. Su figura y las facciones de la mitad inferior de la cara eran como la de los clérigos que yo había visto, pero su frente era, reitero, asombrosamente alta, y tenía una expresión más hosca e inteligente, a la vez que más sutil y secretamente perversa. En ese momento, acababa de encender una lámpara de aceite, parecía nervioso, y antes de que yo me diese cuenta, había empezado a arrojar los libros de magia a una chimenea ubicada junto a una ventana de la habitación, donde la pared se inclinaba pronunciadamente, en la que yo no había reparado hasta entonces. Las llamas consumían los volúmenes con avidez,
saltando en extraños colores y despidiendo un olor increíblemente nauseabundo, mientras las páginas de misteriosos jeroglíficos y las carcomidas encuadernaciones eran devoradas por el elemento devastador. De repente, observé que había otras personas en la estancia, hombres con aspecto grave, vestidos de clérigo, entre los que había uno que llevaba corbatín y calzones de obispo. Aunque no conseguía oír nada, me di cuenta de que estaban comunicando una decisión de enorme trascendencia al primero de los llegados. Parecía que lo odiaban y le temían al mismo tiempo, y que tales sentimientos eran recíprocos. Su rostro mantenía una expresión severa, pero observé que al tratar de agarrar el respaldo de una silla, la mano derecha le temblaba. El obispo le señaló la estantería vacía y la chimenea, donde las llamas se habían apagado en medio de un montón de residuos carbonizados e informes, preso al parecer de especial disgusto. El primero de los recién llegados esbozó entonces una sonrisa forzada y extendió la mano izquierda hacia el pequeño objeto de la mesa. Todos parecieron sobresaltarse. El cortejo de clérigos comenzó a desfilar por la empinada escalera a través de la trampa del suelo, al tiempo que se volvían y hacía gestos amenazadores al desaparecer. El obispo fue el último en abandonar la habitación. El que había llegado primero fue a un armario del fondo y sacó un rollo de cuerda. Subió a una silla y ató un extremo a un gancho que colgaba de la gran viga central de negro roble y empezó a hacer un nudo corredizo en el otro extremo. Comprendiendo que se iba a ahorcar, corrí con la idea de disuadirlo, salvarlo. Entonces me vio. Suspendió los preparativos y miró con una especie de triunfo que me desconcertó y me llenó de inquietud. Descendió lentamente de la silla y empezó a avanzar hacia mí con una sonrisa claramente lobuna en su rostro oscuro de delgados labios. Sentí que me encontraba en un peligro mortal y saqué el extraño proyector del rayos como arma de defensa. No sé por qué, pensaba que me sería de ayuda. Se lo enfoqué de lleno en la cara y vi inflamarse sus facciones cetrinas con una luz violeta primero y luego rosada. Su expresión de exulsión lobuna empezó a dejar paso a otra, de profundo temor, aunque no llegó a borrársela enteramente. Se detuvo en seco y agitando los brazos violentamente en el aire empezó a retroceder tambaleante. Vi que se acercaba a la abertura del suelo y grité para prevenirlo, pero no me oyó. Un instante después, trastabilló hacia atrás y cayó por la abertura y desapareció de mi vista. Me costó avanzar hasta la trampilla de la escalera, pero al llegar descubrí que no había ningún cuerpo aplastado en el piso de abajo. En vez de eso, me llegó el rumor de gente que subía con linternas. Se había roto el momento de silencio fantasmal y otra vez oía ruidos y veía figuras normalmente tridimensionales. Era evidente que algo había traído a la multitud a este lugar. Se había producido algún ruido que yo no había oído. A continuación, los dos hombres, simples vecinos del pueblo, al parecer, que iban a la cabeza, me vieron de lejos y se quedaron paralizados. Uno de ellos gritó de forma atronadora: «¡Ah! ¿Con qué eres tú? ¿Otra vez?». Entonces dieron media vuelta y huyeron frenéticamente, todos menos uno. Cuando la multitud desapareció, vi al hombre grave de barba gris que me había traído a este lugar, de pie, solo con una linterna. Me miraba boquiabierto, fascinado, pero no con temor. Luego empezó a subir la escalera y se reunió conmigo en el ático. Dijo: «Así que no has dejado eso en paz, lo siento. Sé lo que ha pasado, ya ocurrió en otra ocasión». Pero el hombre se asustó y se pegó un tiro. No debía haberle hecho volver. Usted sabe qué es lo que él quiere, pero no debe asustarse como se asustó al otro. Le ha sucedido algo muy extraño y terrible, aunque no hasta el extremo de dañarle la mente y la personalidad. Si conserva la sangre fría y acepta la necesidad de efectuar ciertos reajustes radicales en su vida, podrá seguir gozando de la existencia y de los frutos de su saber. Pero no puede vivir aquí. No creo que desee regresar a Londres. Mi consejo es que se vaya a Estados Unidos. No debe volver a tocar ese objeto. Ahora ya nada puede ser como antes. El hacer o invocar cualquier cosa no serviría sino para empeorar la situación. No ha salido usted tan mal parado como habría podido ocurrir, pero tiene que marcharse de aquí inmediatamente y establecerse en otra parte. Puede dar gracias al cielo de que no haya sido más grave. Se lo explicaré con la mayor franqueza posible. Se ha operado cierto cambio en su aspecto personal. Es algo que él siempre provoca. Pero en un país nuevo usted puede acostumbrarse a ese cambio. Allí, en el otro extremo de la habitación, hay un espejo. Se lo traeré. Va a sufrir una fuerte impresión, aunque no será nada repulsivo. Me eché a temblar, dominado por un miedo mortal. El hombre barbado casi tuvo que sostenerme mientras me acompañaba hasta el espejo, con una débil lámpara, es decir, la que antes estaba sobre la mesa, no el farol, más débil aún, que le había traído en la mano. Lo que vi en el espejo fue esto: un hombre flaco y moreno, de estatura media, y vestido con un traje clerical de la iglesia anglicana de unos 30 años, y con unos lentes sin monturas y aros de acero, cuyos cristales brillaban bajo su frente cetrina, olivácea, anormalmente alta. Era el individuo silencioso que había llegado primero y había quemado los libros. Durante el resto de mi vida, físicamente, yo iba a ser ese hombre.
Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. En las lecturas domiciliarias de hoy seguimos leyendo cuentos de horror de Lovecraft y ahora vamos a leer El Sabueso. En mis torturados oídos resuenan incesantemente un chirrido y un aleteo de pesadilla, y un breve ladrido lejano como el de un gigantesco sabueso. No es un sueño, y temo que ni siquiera sea locura, ya que son muchas las cosas que me han sucedido para que pueda permitirme tan misericordiosas dudas. Saint John es un cadáver destrozado. Únicamente yo sé por qué, y la índole de mi conocimiento es tal que estoy a punto de volarme a la tapa de los sesos por miedo a ser destrozado del mismo modo. En los oscuros e interminables pasillos de la horrible fantasía vagabundea Némesis, la diosa de la venganza negra y disforme que me conduce a aniquilarme a mí mismo. Que me perdone el cielo, la locura y la morbosidad que trajeron sobre nosotros tan monstruosa suerte. Hartos ya con los tópicos de un mundo prosaico, donde incluso los placeres del romance y de la aventura pierden rápidamente su atractivo, Saint John y yo habíamos seguido con entusiasmo todos los movimientos estéticos e intelectuales que prometían terminar con nuestro insoportable aburrimiento. Los enigmas de los simbolistas y los éxtasis de los pre-rafaelistas fueron nuestros en su época, pero cada nueva moda quedaba vaciada demasiado pronto en su atrayente novedad. Nos apoyamos en la sombría filosofía de los decadentes, y a ella nos dedicamos aumentando paulatinamente la profundidad y el diabolismo de nuestras penetraciones. Baudelaire y Huysmans no tardaron en hacerse pesados, hasta que finalmente no quedó ante nosotros más camino que el de los estímulos directos provocados por anormales experiencias y aventuras personales. Aquella espantosa necesidad de emociones nos condujo eventualmente por el detestable sendero que incluso en mi actual estado de desesperación menciono con vergüenza y timidez: el odioso sendero de los saqueadores de tumbas. No puedo revelar los detalles de nuestras impresionantes expediciones, ni catalogar siquiera en parte el valor de los trofeos que adornaban el anónimo museo que preparamos en la enorme casa donde vivíamos Saint John y yo, solos y sin criados. Nuestro museo era un lugar sacrílego, increíble, donde con el gusto satánico de neuróticos dilettanti habíamos reunido un universo de terror y de putrefacción para excitar nuestras viciosas sensibilidades. Era una estancia secreta, subterránea, donde enormes demonios alados esculpidos en basalto y ónice vomitaban por sus bocas abiertas una extraña luz verdosa y anaranjada, en tanto que tuberías ocultas hacían llegar hasta nosotros los olores que nuestro estado de ánimo apetecía, a veces el aroma de pálidos lirios fúnebres, otras el narcótico incienso de unos funerales en un imaginario templo oriental, y otras más, como me estremezco al recordarlo, la espantosa fetidez de una tumba descubierta. En torno de las paredes de aquella repulsiva estancia había féretros de antiguas momias, alternando con hermosos cadáveres que semejaban apariencia de vida, perfectamente embalsamados por el arte del moderno taxidermista, y con lápidas mortuorias arrancadas de los cementerios más antiguos del mundo. Aquí y allá, unas hornacinas contenían cráneos de todas las formas y cabezas conservadas en diversas fases de descomposición. Allí podían encontrarse las podridas y calvas coronillas de famosos nobles, y las tiernas cabecitas doradas de niños recién enterrados. Había allí estatuas y cuadros, todos de temas perversos y algunos realizados por Saint John y por mí mismo. Un portafolio cerrado encuadernado con piel humana curtida contenía ciertos dibujos atribuidos a Goya y que el artista no se había atrevido a publicar. Había allí nauseabundos instrumentos musicales de cuerda, de metal y de viento, en los cuales Saint John y yo producíamos a veces disonancias de exquisita morbosidad y diabólica lividez. Y en una multitud de armarios de caoba reposaba la más increíble colección de objetos sepulcrales nunca reunidos por la locura y perversión humanas. Acerca de esa colección debo guardar un especial silencio. Afortunadamente, tuve el valor de destruirla mucho antes de pensar en destruirme a mí mismo. Las expediciones en el curso de las cuales recogíamos nuestros nefandos tesoros eran siempre memorables acontecimientos desde el punto de vista artístico. No éramos vulgares vampiros, sino que trabajábamos únicamente bajo determinadas condiciones de humor, paisaje, medio ambiente, tiempo, estación del año y claridad lunar. Aquellos pasatiempos eran para nosotros la forma más exquisita de expresión estética y concedíamos a sus detalles un minucioso cuidado técnico. Una hora inadecuada, un pobre efecto de luz o una torpe manipulación del húmedo césped destruían para nosotros la extasiante sensación que acompañaba la exhumación de algún ominoso secreto de la tierra. Nuestra búsqueda de nuevos escenarios y condiciones excitantes era febril e insaciable. Saint John había siempre la marcha y fue él quien descubrió el maldito lugar que acarreó sobre nosotros una espantosa e inevitable fatalidad.
¿Qué desdichado destino nos atrajo hasta aquel horrible cementerio holandés? Creo que fue el oscuro rumor, la leyenda, acerca de alguien que llevaba enterrado allí 5 siglos. Alguien que en su época fue un saqueador de tumbas y había robado un valioso objeto del sepulcro de un poderoso. Recuerdo la escena en aquellos momentos finales, la pálida luna otoñal sobre las tumbas, proyectando sombras alargadas y horribles. Los grotescos árboles cuyas ramas descendían tristemente hasta unirse con el descuidado césped y las estropeadas losas, las legiones de murciélagos que volaban contra la luna, la antigua capilla cubierta de hiedra y apuntando con un dedo espectral al pálido cielo, los fosforescentes insectos que danzaban como fuegos fatuos bajo las tejas de un alejado rincón, los olores a moho, a vegetación y a cosas menos explicables que se mezclaban débilmente con la brisa nocturna procedente de lejanos mares y pantanos. Y lo peor de todo, el triste aullido de algún gigantesco sabueso que no podíamos ver ni situar de un modo concreto. Al oírlo nos estremecimos, recordando las leyendas de los campesinos y aquel hombre que tratábamos de localizar habíamos encontrado hace siglos en aquel mismo lugar, destrozado por las zarpas y los colmillos de un execrable animal. Recuerdo cómo excavamos la tumba del vampiro con nuestras azadas y cómo nos estremecimos ante el cuadro de nosotros mismos, la tumba, la pálida luna vigilante, las horribles sombras, los grotescos árboles, los murciélagos, la antigua capilla, los danzantes fuegos fatuos, los nauseabundos olores, la gimiente brisa nocturna y el extraño aullido, de cuya existencia objetiva apenas podíamos estar seguros. Luego, nuestros azadones chocaron con una sustancia dura y no tardamos en descubrir una enmohecida caja de forma oblonga. Era increíblemente recia, pero tan vieja que finalmente conseguimos abrirla y regalar nuestros ojos con su contenido. Mucho, sorprendentemente mucho, era lo que quedaba del cadáver, a pesar de los 500 años transcurridos. El esqueleto, aunque aplastado en algunos lugares por las mandíbulas de lo que había producido la muerte, se mantenía unido con asombrosa firmeza, y nos inclinamos sobre el descarnado cráneo con sus largos dientes y sus cuencas vacías en las cuales habían brillado unos ojos con una fiebre semejante a la nuestra. En el ataúd había un amuleto de exótico diseño que, al parecer, estuvo colgado del cuello del durmiente. Representaba un sabueso alado o a una esfinge con un rostro semicanino, y estaba exquisitamente tallado al antiguo gusto oriental en un pequeño trozo de jade verde. La expresión de sus rasgos era sumamente repulsiva, sugeridora de muerte, de bestialidad y de odio. En torno de la base llevaba una inscripción en caracteres que ni San John ni yo pudimos identificar, y en el fondo, como un sello de fábrica, aparecía grabado un grotesco y formidable cráneo. En cuanto echamos la vista encima del amuleto, supimos que debíamos poseerlo, que aquel tesoro era evidentemente nuestro botín. Aun en el caso de que nos hubiera resultado completamente desconocido, lo hubiéramos deseado, pero al mirarlo más cerca nos dimos cuenta que nos parecía algo familiar. En realidad era ajeno a todo arte y literatura conocida por lectores cuerdos y equilibrados, pero nosotros reconocimos en el amuleto la cosa sugerida en el prohibido Necronomicon del árabe loco Abdul al-Sabred, el horrible símbolo del culto de los devoradores de cadáveres del inaccesible Lengue en Asia Central. No nos costó trabajo alguno localizar los siniestros rasgos descritos por el antiguo demonólogo árabe, rasgos extraídos de alguna oscura manifestación sobrenatural de las almas de aquellos que fueron vejados y devorados después de muertos. Apoderándonos del objeto de jade verde, dirigimos una última mirada al cavernoso cráneo de su propietario y cerramos la tumba, volviendo a dejarla tal como la habíamos encontrado. Mientras nos marchábamos apresuradamente del horrible lugar con el amuleto robado en el bolsillo, de San John nos pareció ver que los murciélagos descendían en tropel hacia la tumba que acabábamos de profanar, como si buscaran en ella algún repugnante alimento, pero la luna de otoño brillaba muy débilmente y no pudimos saberlo a ciencia cierta. Al día siguiente, cuando embarcábamos en un puerto holandés para regresar a nuestro hogar, nos pareció oír el leve y lejano aullido de algún gigantesco sabueso, pero el viento de otoño gemía tristemente y no pudimos saberlo con seguridad. Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra comenzaron a suceder cosas muy extrañas. San John y yo vivíamos como reclusos, sin amigos, solos, y en unas cuantas habitaciones de una antigua mansión, en una región pantanosa y poco frecuentada, de modo que en nuestra puerta muy raramente resonaba la llamada de un visitante. Ahora, sin embargo, estábamos preocupados por lo que parecía ser un frecuente roce en medio de la noche, no solo alrededor de las puertas, sino también en torno de las ventanas. Lo mismo en las de la planta baja que en las de los pisos superiores. En cierta ocasión imaginamos que un cuerpo voluminoso y opaco oscurecía la ventana de la biblioteca cuando la luna brillaba contra ella, y en otra ocasión creemos oír un aleteo no muy lejos de la casa. Una minuciosa investigación no nos permitió descubrir algo y empezamos a atribuir aquellos hechos a nuestra imaginación, turbada aún por el leve y lejano aullido que nos pareció haber oído en el cementerio holandés. El amuleto de jade reposaba ahora en una hornacina de nuestro museo y a veces encendíamos una vela extrañamente,
aromada delante de él. Leímos mucho en el Necromonicon de Al-Hazred acerca de sus propiedades y de las relaciones de las almas con los objetos que las simbolizan y quedamos desosegados con lo que leímos. Luego llegó el terror. La noche del 24 de septiembre de 1900 algo, oí una llamada en la puerta de mi dormitorio. Creyendo que se trataba de San John, lo invité a pasar, pero solo me respondió una espantosa risotada. En el pasillo no había nadie. Cuando desperté a San John y le conté lo ocurrido, manifestó una ignorancia absoluta del hecho y se mostró tan preocupada como yo. Aquella misma noche, el leve y lejano aullido sobre las soledades pantanosas se convirtió en una espantosa realidad. 4 días más tarde, mientras nos encontrábamos en el museo, oímos un cauteloso arañar en la única puerta que conducía a la escalera secreta de la biblioteca. Nuestra alarma aumentó, ya que además de nuestro temor a lo desconocido siempre nos había preocupado la posibilidad de que nuestra extraña colección pudiera ser descubierta. Apagando todas las luces, nos acercamos a la puerta y la abrimos bruscamente de par en par. Se produjo una extraña corriente de aire y oímos, como si se alejara precipitadamente, una rara mezcla de susurros, risitas entre dientes y balbuceos articulados. En aquel momento no tratamos de decidir si estábamos locos, si soñábamos o si nos enfrentábamos con una realidad. De lo único que sí nos dimos cuenta, con la más negra de las aprensiones, fue que los balbuceos aparentemente incorpóreos habían sido proferidos en idioma holandés. Después de aquello, vivimos en medio de un creciente horror, mezclado con cierta fascinación. La mayor parte del tiempo nos ateníamos a la teoría de que estábamos enloqueciendo a causa de nuestra vida de situaciones anormales, pero a veces nos complacía más dramatizar acerca de nosotros mismos y considerarnos víctimas de alguna misteriosa y aplastante fatalidad. Las manifestaciones extrañas eran ahora demasiado frecuentes para ser contadas. Nuestra casa solitaria parecía sorprendentemente viva con la presencia de algún ser maligno cuya naturaleza no podíamos intuir. Cada noche aquel demoníaco aullido llegaba hasta nosotros cada vez más claro y audible. El 29 de octubre encontramos en la tierra blanda, debajo de la ventana de la biblioteca, una serie de huellas de pisadas completamente imposibles de describir. Resultaban tan desconcertantes como las bandadas de enormes murciélagos que merodeaban los alrededores de la casa en número creciente. El horror alcanzó su culminación el 18 de noviembre, cuando San John, al regresar a la casa al oscurecer procedente de la estación del ferrocarril, fue atacado por algún espantoso animal y murió destrozado. Sus gritos habían llegado hasta la casa y yo me había apresurado a dirigirme al terrible lugar. Llegué a tiempo de oír un extraño aleteo y de ver una vaga forma negra siluetada contra la luna que se alzaba en aquel momento. Mi amigo estaba muriéndose cuando me acerqué a él y no pude responder a mis preguntas de un modo coherente. Lo único que hizo fue susurrar: el amuleto, aquel maldito amuleto. Y exhaló el último suspiro, convertido en una masa inerte de carne lacerada. Lo enterré al día siguiente en uno de nuestros descuidados jardines y murmuré sobre su cadáver uno de los extraños ritos que él había amado en vida. Y mientras pronunciaba la última frase, oí a lo lejos el débil aullido de algún gigantesco sabueso. La luna estaba alta, pero no me atreví a mirarla. Y cuando vi sobre el marjal una ancha y nebulosa sombra que volaba de ótero en ótero, cerré los ojos y me dejé caer al suelo, boca abajo. No sé el tiempo que pasé en aquella posición, solo recuerdo que me dirigí temblando hacia la casa y me incliné delante del amuleto de jade verde. Temeroso de vivir solo en la antigua mansión, al día siguiente me marché a Londres llevándome el amuleto, después de quemar y enterrar el resto de la impía colección del museo. Pero al cabo de 3 noches, otra vez escuché el aullido, y antes de una semana comencé a notar unos extraños ojos fijos en mí en cuanto oscurecía. Una noche, mientras paseaba por el Victoria Embankment, vi que una sombra negra oscurecía uno de los reflejos de las lámparas en el agua. Sopló viento, aún más fuerte que la brisa nocturna, y en aquel momento supe que lo que había atacado a San John no tardaría en atacarme a mí. Al día siguiente empaqueté cuidadosamente el amuleto de jade verde y embarqué hacia Holanda. Ignoraba lo que podía ganar devolviendo el objeto a su silencioso y durmiente propietario, pero me sentía obligado a intentarlo todo con tal de desvanecer la amenaza que pesaba sobre mi cabeza. Lo que pudiera ser el sabueso y los motivos por los cuales me hubiera perseguido eran preguntas todavía vagas, pero yo había oído por primera vez el aullido en aquel antiguo cementerio y todos los acontecimientos subsiguientes, incluido el moribundo susurro de San John, habían servido para relacionar la maldición con el robo del amuleto. En consecuencia, me hundí en los abismos de la desesperación cuando, en una posada de Rotterdam, descubrí que los ladrones me habían despojado de aquel único medio de salvación. Aquella noche, el aullido fue más audible, y por la mañana leí en el periódico un espantoso suceso acaecido en el barrio más pobre de la ciudad. En una miserable vivienda habitada por ladrones, toda una familia había sido despedazada por un animal desconocido que no dejó ningún rastro. Los vecinos habían oído durante toda la noche un leve, profundo e insistente sonido, semejante al aullido de un gigantesco sabueso. Al anochecer, me dirigí de nuevo al cementerio, donde una pálida luna invernal proyectaba espantosas sombras, y los árboles sin hojas inclinaban tristemente sus ramas hacia la marchita hierba y las estropeadas losas. La capilla,
cubierta de hiedra apuntada al cielo de un burlón, y la brisa nocturna gemía de un modo monótono procedente de helados marjales y frígidos mares. El aullido era ahora muy débil, cesó por completo mientras me acercaba a la tumba que meses antes había profanado, ahuyentando a los murciélagos que habían estado volando curiosamente alrededor del sepulcro. No sé por qué había acudido ahí, a menos que fuera para rezar o murmurar dementes explicaciones y disculpas al tranquilo y blanco esqueleto que reposaba en su interior. Pero cualquiera que fueran mis motivos, ataqué al suelo medio helado con una desesperación parcialmente mía y en parte de una voluntad dominante ajena a mí mismo. La excavación resultó mucho más fácil de lo que había esperado, aunque en un momento determinado me encontré con una extraña interrupción. Un esquelético buitre descendió del frío cielo y picoteó frenéticamente en la tierra de la tumba hasta que lo maté con un golpe de azada. Finalmente dejé al descubierto la caja oblonga y saqué la enmohecida tapa. Aquel fue el último acto racional que realicé. En el interior del viejo ataúd, rodeado de enormes y soñolientos murciélagos, se encontraba lo mismo que mi amigo y yo habíamos robado. Pero ahora no estaba limpio y tranquilo como lo habíamos visto entonces, sino cubierto de sangre reseca y de jirones de carne y de pelo, mirándome fijamente con sus cuencas fosforescentes. Sus colmillos ensangrentados brillaban en su boca entreabierta en un ricto furlón, como si se mofara de mi inevitable ruina. Cuando aquellas mandíbulas dieron paso a un sardónico aullido semejante al de un gigantesco sabueso, y vi que en sus garras sucias se empuñaba el perdido y faltaba amuleto de jade verde, eché a correr, gritando estúpidamente hasta que mis gritos se disolvieron en estallidos de risa histérica. La locura cabalgaba a lomos del viento, garras y colmillos afilados en siglos de cadáveres, la muerte en una bacanal de murciélagos, procedente de las ruinas de los templos enterrados de Belial. Ahora, a medida que oigo mejor el aullido de la descarnada monstruosidad y el maldito aleteo resuena cada vez más cercano, yo me hundo, con mi revólver, en el olvido, mi único refugio contra lo desconocido. Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.